Bueno, muchachos, muy buenos días para todos los que llegamos. Vale, que los demás no sobrevivieron al fin de semana. Sí, también amaneció por ahí tirada, quién sabe dónde, en un andén aquí. Los que no vinieron debe ser que sí, el fin de semana amanecieron por ahí tirados, por ahí en Veracruz. Bueno, esta semana, digamos que vamos a mirar, buenos días, unas cuantas cositas. Nos vamos a centrar más que todo en la parte de las tablas y cómo las relacionamos, ¿cierto? Cómo las relacionamos ya en la base de datos, ¿sí? Y lo que van a ser las consultas multitabla. ¿Listo? De todas maneras, para que lo tengan en cuenta, yo ahorita organizo bien Moodle, que es que hay como un fallo en la plataforma y no. Eh, bueno, de esto tenían pues ustedes por ahí una consulta, ¿cierto? Sobre Distinct, Otherby. Listo. Eh, Parte de esto ya lo vimos. Ese documento va a estar ahí en Moodle también. Listo. Eh, el group by, ¿cierto? Para mostrar cosas agrupadas. Lo otro es, en MySQL también hay unas funciones que vienen integradas, similar a cuando trabajamos con PCI, ¿cierto? Que traía unas funciones que permitían hacer ciertas tareas. El motor de bases de datos también trae unas funciones de varios tipos, están de cadena, o sea, para trabajar con texto, numéricas con fecha y lo que se llaman funciones agregadas. Por ejemplo, entonces funciones de cadena, ustedes van a encontrar que en MySQL en el motor hay varias, por ejemplo está el string que elimina los espacios en blanco iniciales, por ejemplo en una cadena de caracteres, ¿cierto? Está el de concat para concatenar, bueno, reemplazar, en fin. Entonces hay de varios tipos, listo, se pueden utilizar. Aunque en el desarrollo pues, de una aplicación, generalmente eso, por ejemplo, que necesito quitar los espacios en blancos que de pronto el usuario ingresó de más en un input. Eso generalmente se hace desde software, ¿cierto? Pero acá la misma base de datos también tiene funciones para hacerlo. Listo. Pero desde el desarrollo ya desde el lenguaje de programación se hace también. Eh, bueno, ahí les van a aparecer pues algunos ejemplos de cómo trabajar con algunas de esas funciones para que le peguen pues la leidita a eso. Esto por ejemplo es de la semana pasada, ¿cierto? La función count, ¿cierto? Donde necesito ir contando algo. El min, ¿cierto? El valor más pequeño, el valor más alto. Totalizar con la función sum. ABG que es para un promedio. Listo. Y bueno, igual aquí vamos a tener pues como algunos ejemplos con esto. Bueno, esto todavía no lo vamos a trabajar. Bien, entonces, ¿cómo sería el rollo pues para poder nosotros relacionar tablas, ¿cierto? Vamos a tomar como ejemplo este de aquí, de esta película, ¿cierto? Esto lo busqué ahí en internet, lo vamos a acomodar pues como a lo que nosotros necesitamos. No vamos a necesitar como tanto campo, pero lo que sí vamos a necesitar es mirar el tema de las relaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Fíjense que la tabla película no va a tener relación, no tiene ninguna llave foránea, perdón, ¿cierto? Tiene ninguna llave foránea, pero por ejemplo, número de copias, ya aquí ya vamos a tener el ID de la película, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, que clientes no tiene llave foránea, pero en cambio préstamos va a tener el código del cliente y el número de la copia que se está prestando, ¿cierto? Igual aquí nosotros vamos a tomar ese préstamo como el encabezado del préstamo. Recuerden que esto debería tener otra tabla aparte que sea como el detalle del préstamo, ¿cierto? Donde irían relacionadas las películas.
Así como está eso ahí, prácticamente es que cada préstamo es una copia, ¿cierto? Y no sería de esa manera, sino que para cortar un poquito, vamos a trabajarlo así como está ahí. ¿Listo? Bien. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que cuando yo relaciono tablas, no puedo ingresar un registro en una tabla que tiene llave foránea si previamente no existe eso en la tabla donde esa llave es primaria. Es decir, no puedo colocar el ID de una película que no existe en la tabla de las películas, porque el mismo motor de bases de datos, por temas de integridad referencial, me va a saltar un error diciéndome que no puedo ingresar algo que no existe como llave primaria. ¿Listo? O sea, ese ID foráneo tiene que ser una llave primaria de... Es acá, ¿cierto? La ID película, aquí aparece como ID película en la tabla de las copias, pero acá sería una llave foránea, ¿cierto? Entonces, esto aquí, esta ID de película aquí, es una llave foránea, ¿cierto? Es una llave foránea. Hace referencia a esta de acá, que es una llave primaria. Yo no puedo insertar en copias la película con el ID 101 si este 101 primero no existe acá. O sea, yo primero tengo que crear esa película con el ID 101 para luego poderlo utilizar acá como llave foránea. Listo. Y lo mismo pasa en el caso de préstamos. Préstamos tiene una llave foránea que es el número de copia y tiene el código del cliente que también sería una llave foránea. No puedo ingresar aquí un cliente si primero no existe en la tabla clientes. Listo. Entonces, para que tengamos en cuenta al llenar los datos, mejor dicho, no puedo crear esta tabla copia si primero no existe clientes. No puedo crear préstamos si primero no existe clientes y copias, que son las foráneas que tiene acá. Listo. O sea que debería empezar por crear las tablas que no tienen foráneas, como película y como cliente. Listo. Debería empezar por esas. Y luego, cuando ya tenga clientes, no puedo crear préstamos porque el préstamo también depende de copias. O sea que puedo empezar por películas o por clientes, no importa. Pero esta de aquí no la puedo crear hasta que no tenga películas, copias y clientes también. Perdón, películas, copias y clientes. O sea, para poder hacer esta ya tienen que existir las otras tres. ¿Por qué razón? Porque esto tiene aquí unas llaves foráneas. Listo. Bueno, entonces vamos a inicializar el servidor, ¿cierto? Vamos a empezar por ahí, por inicializar el servidor. Perdón. Pues no vamos a trabajar con PHP Miami, entonces con que inicialicen MySQL está bien. Y una vez inicializado MySQL, entonces vamos a habilitar la consola, ¿cierto? Y bien, como siempre, vamos a trabajar con el bloc de notas. Recuerden que el bloc de notas simplemente es para nosotros conservar pues como lo que vamos creando, ¿cierto? Ahora esto por aquí. Va a estar tardecito. Bueno, entonces, listo. Entonces, miren, podemos empezar o por clientes o por películas, cualquiera de las dos. Listo.
Si quieren, arranquemos por clientes, que es como la que de pronto no depende de nada más. Mientras que para poder llegar a préstamos sí debemos crear películas y copias. Ya. Entonces vamos a arrancar con la de clientes. Listo. Bueno, entonces recordemos que arrancamos con Create Database. El nombre, vamos a decirle aquí de una vez si no existe. Y vamos a llamarla buenas 8am películas. Películas 8am. Y vamos a indicarle de una vez que va a trabajar con UTF-8 MB4. Y recordemos que para poder utilizarla tenemos que utilizar el comando use, ¿cierto? Use películas 8M. Bien. Y si esto está bien, pues deberíamos tener un query OK, ¿cierto? Bien. Y con eso ya hemos seleccionado la base de datos. Bueno, vamos a crear entonces la tabla clientes. Listo. Entonces, instrucción para eso, create table. ¿Sí? Create table. Y luego el nombre de la tabla que se va a llamar cliente. Listo. A mí la verdad no me gusta utilizar este en plural, entonces siempre lo trabajo como singular. Entonces create database cliente, create table, perdón, create table cliente. Abrimos paréntesis y ahí empezamos a describir los campos que va a llevar, ¿cierto? Entonces, esto tiene un código cliente. Vamos a trabajarlo nosotros como ID cliente. Vamos a indicar que sea de tipo entero, que se autoincremente. No puede estar null. Y que esa va a ser nuestra llave primaria, ¿cierto? Buen día. Bueno, fíjense que en este caso están colocando un documento de identidad de la persona, ¿cierto? Como un DNI, ¿cierto? Vamos a decir que, por ejemplo, ese DNI va a ser de varchar 10. Digamos que eso va a ser como un número de cédula de varchar 10. Supongamos que no podría estar vacío, ¿cierto? Pero también fíjense que esa cédula también nos permitiría buscar al cliente, ¿cierto? Identificarlo de forma única. O sea que esto viene siendo una llave alternativa, ¿cierto? Una clave alternativa. La clave alternativa la marcamos aquí como única, ¿cierto? Para que el motor sepa que no puedo tener tampoco dos personas con el mismo DNI, ¿sí? Exacto. Entonces, vamos a dejarlo ahí, DNI varchar 10, no null, unique. Pongámosle nombre. Digamos que, perdón. Pongámosle varchar 20 al nombre. No debería estar vacío. Tenemos un apellido 1.
Vamos a dejarlo también como varchar, pongámosle 15. No debería estar vacío. Pero fíjense que con apellido 2 ocurre una cosa, y es que este campo no es obligatorio, porque todo el mundo no tiene un segundo apellido, ¿sí? Entonces, para este caso lo vamos a dejar simplemente como null, o sea, puede estar vacío, ¿sí? Podría estar vacío ese apellido 2. Eh, digamos que por normalización tendríamos más bien, ¿cierto? Como la normalización, la forma normal, la primera dice que no puedo tener campos nulos. Tendríamos más bien que sacar ese apellido 2 a una tabla aparte para los apellidos 2, ¿cierto? Y relacionar la llave del ID del cliente con apellido 2 en esa tabla, ¿cierto? Y de ese modo el que sí tenga un segundo apellido sí va a registrarlo ahí, si no, pues eso va a estar vacío. Pero entonces vamos a dejarlo hasta ahí, ¿listo? Pero hago pues la salvedad ahí con eso. Pues, digamos que podría ser alternativo, pero si vamos a ser estrictos con la normalización, debería estar aparte. O sea, en caso tal de que no tenga segundo apellido, podría la ID del cliente con el segundo apellido. No. En caso de que no tenga un segundo apellido, no va a aparecer en ninguna parte. Pero si tiene segundo apellido, entonces voy a tener otra tabla donde va a aparecer el código o el ID del cliente con ese apellido segundo, ¿cierto? Con ese segundo apellido. Bueno, y no, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Listo? Vamos a coger nada de eso que hay ahí. Bueno, entonces como hasta ahí son los campos, cierro mi paréntesis. Le decimos que el motor de las tablas va a ser InnoDB. Y vamos a indicar igual que estamos trabajando con UTF-8 MB4 general C. Listo. Bueno, yo de una vez pruebo esto, que sí esté bien, ¿cierto? Tirarlo acá. Bueno, query OK, o sea que ahí ya se creó la tabla. Buenos días. Bueno, vamos a crear la otra, listo. Vamos para la otra. Entonces, la otra tabla que vamos a crearla, esto es la de película, ¿cierto? Sí. Ahí está. Ok. Listo, entonces créate table. Créate table película, paréntesis. Y lo mismo, va a empezar a describir los campos, ¿cierto? Entonces, tiene un ID película. Vamos a dejarlo también de tipo entero, que se autoincremente. Listo, sería la llave primaria. Vamos a colocar título de la película, que sea varchar, por ejemplo. Pongámosle cuánto al título de la película, 50. Y no debería estar vacío, ¿cierto? Bien. El año de la película
Eh, pues eso hay varias maneras de trabajarlo. Puede ser un entero, puede ser tipo GEAR, puede ser varchar. No creo que hayamos a hacer ningún cálculo con eso, entonces dejémoslo como varchar. Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que si le pongo año, ¿cierto? Va a tener problemas con esa ñ ahí, ¿sí o no? Si digo, no, no le voy a poner la ñ, la voy a reemplazar por la n, entonces eso queda muy raro, ¿cierto? Entonces, entonces le pongo la i para saber que eso reemplaza la ñ, ¿listo? A ver, yo le aclaro esa cuestión, vean. En este motor que estamos utilizando, en este servidor Uniserver, que trabaja con MySQL, si usted le pone la ñ, él es capaz de trabajar con campos con esa ñ en el nombre. Pero si estás trabajando con SAM, que ya no es MySQL, sino MariaDB, esa ñ te va a generar problemas. Por buena práctica, ya hemos visto que en el nombre de campos, de variables, de funciones, no deberíamos utilizar ni ñes, ni espacios en blanco, ni tildes. ¿Listo? Entonces, digamos que para ceñirnos a eso, pues no utilicemos la ñ. ¿Listo? Si bien ahí el motor la está recibiendo, mejor no la utilicemos. ¿Listo? Y esto sería varchar 4. No necesitamos no 2, 4 dígitos. Que no tiene significación, siempre hace lo mismo. Pues sí, como quiera. Quiere decirlo como varchar o como char. ¿Y qué más le vamos a poner a esto? No, vámonos hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Listo. Bueno, entonces volvamos acá. Tema de la integridad referencial entre tablas, ¿cierto? La integridad referencial se puede configurar como cascade, set null, restrict o no action, ¿cierto? ¿Cuáles son las diferencias? Vamos al siguiente ejemplo, ¿cierto? Con dos tablas, una con personas, otra con ciudad, y en la tabla de personas tenemos el ID de la ciudad como una llave foránea, ¿sí? Entonces, la integridad referencial funciona cuando voy a eliminar, o sea, con un delete, o cuando voy a actualizar datos, o sea, un update, ¿cierto? O update, pues, en chipchombiano. Entonces, depende de cómo esté configurada la integridad referencial de la tabla, va a ocurrir o no va a ocurrir algo. Entonces, si yo digo que voy a borrar de la tabla ciudades el ID número 4, si está configurado como restrict, borra ese ID siempre y cuando no esté siendo utilizado en otra tabla por fuera como llave foránea. Si ya ese ID, por ejemplo el 1, está siendo utilizado en otra tabla, no me lo va a borrar, ¿cierto? Que básicamente es lo que dice acá, si intentamos borrar una fila en ciudades que tenga valores en personas, tendremos el error foreign key constraint phase. Es decir, no es que haya un error con la llave foránea, sino que no lo va a ejecutar porque ya se está utilizando, ¿cierto? Pero si borráramos el 4, lo haría sin ningún problema porque no está siendo utilizado en otra tabla, ¿cierto? Aquí me refiero al ID de ciudad, ¿cierto? Ojo que acá hay un ID persona 4, pero recordemos que el ejemplo es con el ID de ciudad, ¿cierto? Ciudad. Listo. Entonces, eso es cuando se configura como restrict. Si se configura como cascade o en cascada, ¿cierto? Entonces quiere decir que si yo ejecuto un delete from ciudad where ciudad es igual a 1, es decir, voy a borrar esta ciudad con el ID 1, cuando está en cascada, lo que el sistema hace, lo que el motor de bases de datos va a hacer es buscar ese mismo ID y borrar todos los registros que estén asociados con él, ¿cierto? Lo cual no debería ser porque vamos a tener pérdida de datos ahí. ¿Listo? O no es lo más recomendable, ¿cierto? Que se elimine en cascada. Cascada nos puede ser muy útil cuando es para actualizar, ¿cierto? Tengo que actualizar un dato acá, entonces si está configurada la actualización en cascada, el mismo motor de bases de datos se va a encargar de buscar ese ID
e irlo a actualizar donde sea que esté siendo utilizado, ¿cierto? Entonces, en este caso, Cascade para una actualización puede funcionar muy bien, para un borrado no es recomendable. ¿Listo? Recordemos que no se borra nada. Tenemos la opción set null o configurarlo a null o setearlo como null. Que esto lo que va a hacer es que si intento borrarla, ¿sí? Digamos voy a borrar la ciudad con el ID 1. Lo que va a hacer es que donde se haya estado utilizando ese ID no va a borrar el registro, sino que me deja ese campo ahí como null. ¿Listo? Que tampoco debería ser pues como lo más correcto por tema de normalización, ¿cierto? Porque la primera forma normal dice que debemos evitar tener campos null en una tabla. ¿Listo? Bueno, y por último tenemos no action, que es que no realice ninguna opción, ¿cierto? Ninguna acción. Le estoy diciendo que si va a actualizar, no actualice. Que si va a borrar, no borre. ¿Listo? Y hay una aclaración y es que no action en MySQL funciona igual que restrict. No sé si funcionará también de esa misma manera en MariaDB. Habría que probarlo. O habría que ir a leer sobre integridad referencial en las tablas en MariaDB, ¿cierto? Que es el otro que estamos utilizando acá. Vamos a buscarlo acá. Integridad. No, esto es un déjà vu. Todo lo que usted explicó ya lo había escuchado, güey. En MariaDB, ¿cierto? Vamos a buscarlo a ver qué encontramos por aquí. Está MySQL, MariaDB. Vamos a mirar acá. Bien. Sí. Bueno, habrá que buscarlo además sin la misma documentación de pronto. Bueno, habrá que buscar en la propia documentación de MariaDB a ver qué aparece. Y lo mismo habría que hacer si están utilizando algún otro motor, ¿cierto? Oracle, SQL Server, ¿cierto? Entonces hay que ir a mirar cómo trabajan esos motores la integridad referencial, ¿cierto? De momento, pues el que estamos trabajando en MySQL, esta sería pues como la utilización, ¿cierto? Lo que significan y cómo trabajan. Bueno, vamos entonces acá. Vamos a volver aquí, ¿cierto? Entonces, estamos creando una llave foránea que es ID película, que se refiere a la tabla película, al ID de película, ¿cierto? Y luego de haber indicado que es la llave foránea, entonces vamos a decirle qué va a pasar con la integridad referencial. Entonces, vamos a decirle que si hay una actualización, por ejemplo, pues podemos decirle que lo haga en cascada, por ejemplo.
¿cierto? Y si hay un borrado, vamos a ponerle, por ejemplo, restrict o no action, ¿cierto? Para que no lo borre. Y aquí termina esa instrucción, ¿cierto? Entonces fíjense que es una instrucción larguita, listo. Como no vamos a colocar nada más porque en este ejemplo que estamos trabajando aquí no tenemos ya más llaves foráneas, ¿cierto? Esto terminaría ahí. Entonces, como ya esto es lo último, aquí no vamos a colocar nada, sino que ya vamos a cerrar el paréntesis, a indicar que el motor de la tabla es signo de B y que va a trabajar con UTF-894. ¿No? Lo que tiene que ir coma, ya que en película. Vaya a chequear el manual. Delete acá, línea 6. Claro, véalo acá. Mal escrito. Es foreign, ¿cierto? Foreign. Eso le pasa, por ejemplo, yo no soy invento, yo me compro. De cascade. Parece que es eso. Vamos a ver si hay otro. Bueno, ahora sí, ya era eso. Listo. Bueno, entonces seguimos con la tablita de préstamo, ¿cierto? Préstamo. Entonces, préstamo va a tener un ID préstamo que va a ser la llave primaria. Entonces va a ser un entero que se autoincrementa. Vamos a tener la fecha del préstamo. Y para hacer que esa fecha del préstamo se llene sola, en el momento en que se genere el registro, el mismo sistema le asigne la fecha. Entonces vamos a declarar esa fecha de préstamo como un campo de tipo datetime y le vamos a decir que por defecto se va a llenar con la fecha y hora del momento. ¿Listo? Bueno, esa fecha de tope, fecha de entrega. Bueno, vamos a una tirarle las foráneas. ¿Listo? Vamos a omitir esas otras dos fechas. Entonces, tiene una foránea que es el código del cliente, ¿cierto? Eso es lo que vemos aquí. Una foránea que es el código del cliente. Entonces vamos a decirle que tengo ID cliente, ¿cierto? Nosotros lo llamamos así. Y el ID cliente es de tipo entero, no puede estar nulo, ¿cierto? Y vamos a indicarle entonces que es una llave foránea. Para eso, ¿cierto? Foreign key, paréntesis, entonces nuestra llave foránea se llama ID cliente y se refiere a la tabla cliente, al ID del cliente, ¿cierto? Tengo una tabla cliente con su ID de cliente, a ese se refiere. Y vamos a indicarle que entonces, vamos a dejarlo igual que el anterior, on update cascade on delete restrict. Bueno, como ahora sí tengo otra llave foránea más que agregar, entonces separo con coma y voy a crear el otro campo. El otro campo es el número de copia de la película, que acá lo tenemos como ID copia, ¿cierto? ID copia. Entonces, ID copia, que es de tipo entero, no puede estar vacío. Y vamos a indicar otro constraint, ¿cierto? Esto realmente es un constraint.
donde le vamos a decir que el campo ID copia que acabamos de crear se refiere a la tabla copia al campo ID copia. Y para la integridad referencial vamos a decirle on date cascade on delete o no action, ¿cierto? Que para el caso sería lo mismo en MySQL. No action. Según la documentación pues que acabamos de leer. Bien, aquí ya no iría más instrucciones, no hay más campos, no hay nada más que añadir, entonces vamos a terminar cerrando el paréntesis, indicando el motor que va a ser InnoDB y el cotejamiento de los caracteres. Y vamos a apretar nalguita antes de tirar esta vaina acá a ver si tiene algún error. Paso derecho. Bien. Ahí está. Muy bien, hasta aquí con la sesión de hoy. Recuerda suscribirte y apoyar con tu like. Nos vemos en la siguiente.